¿Cómo le va? Muy buenas noches. Un programa hoy muy cargado, muchas voces, mucha información. Comenzamos con algo que vamos a recordar mañana, si nos está viendo hoy domingo a la noche, en la primera emisión de las 3 que tiene Onda Verde. Mañana, 9 de agosto, es el Día Internacional de los Pueblos Indígenas del Mundo. Un evento que se conmemora desde el año 1995 y que fue proclamado por Naciones Unidas un año antes, en 1994. Desde ese año, desde el 95, todos los 9 de agosto nos detenemos a pensar en este colectivo, ¿no? En los pueblos indígenas de todo el mundo. Y como hace Naciones Unidas, pone un lema cada año. El lema de este año es no dejar a nadie atrás, los pueblos indígenas y el llamado a un nuevo contrato social. Simplemente decir que son muchos los problemas que enfrentaron siempre, fundamentalmente el de la discriminación, el de dejarlos afuera de cuantas políticas se implementan, pero que además, este último tiempo, hay que sumarle la pandemia. Que usted dirá, la sufren todas las pandemias, sí, pero los más pobres, los más olvidados, los ninguneados, como decía Galeano, son los que más lo sufren, y ellos lo sufren y mucho. Mire, algunos datos. Casi 500 millones son los pueblos indígenas que están en 90 países de todo el mundo. Llegan a formar parte del 6% de la población mundial. A ellos le debemos las tradiciones, las culturas, el conocimiento que hemos heredado de cada uno de estos pueblos. Y en lo que nos compete a nosotros como programa ambiental, fundamentalmente lo que heredamos de ellos son la relación respetuosa, sabia con la naturaleza, con el entorno. De ellos, por ejemplo, heredamos también el culto a la Pachamama, que hace muy pero muy poco celebramos como se celebra en los pueblos andinos. Y a propósito de ello, el sábado pasado, en el Club Náutico Azopardo se llevó a cabo una actividad en la cual estuvimos presentes. Fue un sábado entero desde las 11 de la mañana hasta las 5 de la tarde, realmente muy interesante, muy fraterno. Estuvimos allí con productores de alimentos, de cosmetología, de artesanías, que demostraron que se puede producir de otra manera. Y estuvimos hablando con muchos de ellos. Hoy vamos a usar una parte muy pequeña del material, porque hablamos con Gabriela Ferrer, que es la presidenta de la subcomisión de ambiente. Es el único club que uno conozca, no solo de Santa Fe, sino de la zona, de la región, y venimos a decir del país, un club que tiene una comisión, una subcomisión de ambiente. Ella me decía, ¿cómo no vamos a tener una subcomisión de ambiente si estamos relacionados permanentemente con el río? Y tiene razón, pero a su vez es atípico. Vemos dos entrevistas en uno, Gabriela Ferrer, y también luego vamos a escuchar y a ver a Fabio Cremón, que es el presidente de la comisión directiva del Club Náutico Azopardo. En lo que va de la historia de los clubes náuticos del país, no tenemos registro de que esté funcionando como acá una comisión de ambiente, específicamente vinculada a esos temas. Lo que nos parece como algo obvio, ¿no? Por la ubicación geográfica que tienen los clubes náuticos, ¿no? Y que de hecho todas sus actividades
la mayoría de sus actividades siempre se vinculan con la naturaleza y el hecho de salir al aire libre y disfrutar de las bellezas que tiene para darnos la Madre Tierra. ¿Y qué acciones lleva adelante una subcomisión de ambiente de un club? Bueno, de todo un poco, empezando porque fue el primer gran desafío que nos planteamos cuando empezamos a juntarnos algunos socios acá del club del tema de la separación de los residuos, ¿no? Eso es el gran desafío para nosotros y es un problema que como no solamente como socios y socias del club, sino también como ciudadanos de Santa Fe tenemos que ser conscientes de que tenemos un relleno sanitario que está a punto de colapsar, que es nuestros residuos cuando nosotros los tiramos al tacho de basura y se encuentran mezclados entre lo húmedo y lo seco y lo que sale del baño, por ejemplo, lo no reciclable. No queda otra más que ir todo junto a un relleno sanitario que se sigue aumentando y aumentando día a día y no hay dónde trasladarlo. Por eso estamos tratando de apoyar esta confusa quizás política del municipio y que ha ido para atrás y para adelante muchas veces, pero la idea es sostenerla y colaborar con la concientización y la educación de la gente en esto de ser conscientes de la importancia que tiene separar lo húmedo de lo seco. Lo húmedo se puede utilizar para hacer compost y eso nos sirve para volver a la tierra, vuelve a la tierra y así se perjudica menos lo reciclable, que ayuda hoy en día a un montón de familias que viven de la venta de eso que se puede volver de nuevo a ingresar en el mercado y de esta manera colaborar un poco con la economía circular, ¿no? Que es lo que tanto tenemos que empezar a aprender. Y acá en el club instalamos a Moncho Pardo, el pez, ¿no? El pez, que es una estructura de hierro con forma de moncholo, simbólico por ser endémico de la zona. Que la idea es que pueda visibilizar la cantidad de plástico que salen a diario, sacamos los remadores de nuestro río. De hecho, el año pasado, como producto de la bajante del río Paraná y esta crisis hídrica que estamos viviendo, ha quedado más en evidencia las malas prácticas de los ciudadanos de seguir tirando los residuos en basurales a cielo abierto sobre el lecho de la laguna, que después lo vemos acá flotando y sigue. Claro. Cuando hay corriente nadie se entera, pero al haber bajado el río ha quedado todo en evidencia, entonces por eso hoy más que nunca desde el club y como ciudadano queremos tratar de transmitir este mensaje de la importancia, ¿no?, del cuidado de los ríos, del tema de la separación de los residuos y obviamente siempre tratar de elegir productos que sean amigables con el ambiente, de materiales que puedan ser biodegradables y esas cuestiones. Por eso esta propuesta que hicimos hoy acá en conmemoración del Día de la Pachamama. Al ser este un club náutico, el mayor flujo de socios generalmente es los sábados más que el domingo, por eso decidimos adelantarlo un poco. La propuesta acá es tratar de educar y concientizar y visibilizar para los socios principalmente y después para los que vengan a visitar nuestro club, que existen otras alternativas de producción, otra forma distinta de producir, mucho más amigable con el ambiente, que no tiene que ver con que sea más caro, porque acá van a ver que no es así. Y por eso seleccionamos distintos artesanos y productores cuyos productos, como van a ver, son amigables con el ambiente, sin agrotóxicos, sin envoltorios plásticos o cuestiones que después demore más en la tierra en tener que hacerlos desaparecer. Y sobre todo porque son productores locales, sobre todo en nuestra región de acá, no viene nada afuera, que los encuentran en las redes, en Instagram y en Facebook, tienen sus páginas. Suelen vender mucho más así porque es menos costoso. Sí, seguro. Y nos parece que esta es una forma de colaborar con la difusión de este tipo de emprendimientos que nos parecen que es el norte hacia donde deberíamos apuntar, ¿no? Hermoso, nos tocó un día muy agradable, se ve que la Pacha se aflojó con nosotros, el frío. Y permitió que hagamos esta movida que está muy linda, con distintas actividades, todas amigables con la tierra justamente para festejar este día, ¿no? Contanos cómo se le ocurre, cómo nace la idea, cómo surge que un club
que generalmente se lo vincula con acciones deportivas, también sociales, pero deportivas, tenga una subcomisión de ambiente. Bueno, es loco que parezca algo extraordinario, ¿no? Porque es un club náutico. En realidad debería ser lo más normal que un club náutico que vive y disfruta de la naturaleza, que es su medio, su esencia, no tenga una subcomisión. Eso sería la pregunta, ¿no? Pero sí, está buena lo que decís, Ricardo, justamente porque entendemos que tenemos que reivindicar lo que es el club netamente deportivo y volver a reivindicar la parte social. Entonces, un club social y deportivo, yo creo que la parte social, además de contener a la población, que es el primer eslabón de la comunidad, también sirva para concientizar, para educar, para formar en lo que es el cuidado del ambiente, ¿no es cierto?, del ambiente de nuestro entorno que tantos problemas nos está trayendo. Y bueno, el trabajo que están haciendo los chicos de la subcomisión es valorable desde todo punto de vista. Se armó un grupo de personas con muchas ganas, con un desinterés total en lo que es actividades de todo tipo, en realizar conciencia en la gente, en bregar por todo lo que es la formación y por la normativa vigente, ¿no? Claro. Es el momento justamente para hacer saber a la población la contaminación de plásticos, los desechos cloacales, las basuras, los residuos tóxicos que tiene la laguna, y lo importante, hoy estamos sufriendo justamente la falta de agua literalmente en nuestros domicilios. O sea que no es únicamente el disfrute, sino cuidar nuestro entorno es fundamental para nuestra vida, ¿no? Bueno, aprovechemos la oportunidad también, nos vamos un ratito de lo ambiental y vamos a lo social. Es un club con muchos años en Santa Fe. Decir a la gente qué actividades hay, cómo hace si quiere venir y demás. Bueno, como decías vos, es un club de 77 años de edad. Creció mucho en este último tiempo, en este último periodo, de 5 o 6 años a la fecha. Éramos 170 socios y somos 1000. Y hay un montón de actividades que pueden venir a disfrutar la gente del club, de la gente del barrio, la gente de la zona. Tenemos la actividad de canotaje, que es la principal, la vedette. Y de a poco se armó, por causas y azares, un club bastante original ligado a lo outdoor, o sea, todo lo que es actividades al aire libre. Entonces está la palestra de escalada, donde vienen chicos, hay actividades de karate, yoga. Hicieron yoga en el escenario mayor que tenemos ahí el otro día. Está el gimnasio del Club de Corredores, el Calos del Club de Corredores está aquí en el club. Así que tenemos un montón de actividades que pueden venir a disfrutar. Y aparte todo lo social, este entorno, este lugar, esta pantalla a la laguna, o sea, decimos que es el club más santafesino. ¿Por qué decimos que es el club más santafesino? Justamente porque estamos a la sombra del puente colgante, enfrente a la cervecería, tenemos un comedor de pescado que tiene la especialidad en pescado, nuestras comidas típicas, así que pueden venir a desarrollar cualquier tipo de esa actividad. Y una playita, hasta una playa. Una playa hermosa, una zona muy linda, que es para disfrutar. Y esta playa sí, es verdaderamente bellísima. Uno de los pocos clubes con playa que queda. Sí. Bueno, ¿y la gente cómo se afilia? ¿Viene al club? La gente viene al club, el horario de secretaría es de 13 a 19, de lunes a sábado, y puede tranquilamente inscribirse, es una cuota muy accesible, y después ingresar en cualquier tipo de actividades. Por lo general comienza con los cursos de canotaje que comienzan en septiembre, de todo tipo de edades. Personas de todo, incluso comenzamos con unas clases para personas disminuidas físicamente, o sea que pueden venir a disfrutar de la naturaleza como todas las personas que lo hacemos normalmente todos los días. El agradecimiento a la gente del Club Azopardo. Realmente pasamos una tarde bellísima. Tenemos montones de material. Hicimos entrevistas a gente que hace compost en el club, biodigestores, a artesanos, a productores, a colegas, a periodistas que hacen una revista que vamos a ir compartiendo con ustedes en sucesivos programas. Pero por ahora el agradecimiento a Fabio, a Gabriela
y a toda la gente del club que nos abrió las puertas el sábado, a nosotros y a mucha gente, y que pasamos un sábado distinto homenajeando a la Pachamama. Momento de presentar la primera luz del semáforo, es la luz roja, la que es la mala noticia, la que nos obliga a parar, a frenar, y por eso voy a la otra parte del estudio donde está Martín. ¿Cómo va, Martín? ¿Cómo va, Ricardo? Buenas noches. Luz roja, mala noticia, que habla de la crisis climática en Londres. Así es, Ricardo. Hace unos días en este programa presentamos lo que sucedía, por ejemplo, en Alemania, con las inundaciones, momentos en los que caen distintas capacidades de agua que no son esperables para esta época del año, y hoy nos tenemos que ir a Londres, Inglaterra, para contar algo particular que sucedió en 2 hospitales de esa ciudad inglesa, que tiene que ver obviamente con las inundaciones. 2 hospitales de Londres tuvieron que decirle a los ciudadanos londinenses que se vayan a atender a otros centros de salud, porque en esos hospitales no se podía brindar la atención adecuada, ya que se habían visto afectados por las inundaciones, había entrado el agua adentro y demás. Sabemos bien los santafesinos lo que conlleva que un hospital se inunde. Bueno, eso sucedió en Londres, y a partir de allí, por ejemplo, la Brigada de Bomberos de Londres recibió cientos de llamadas con reclamos por rutas que estaban tapadas por el agua, por inclusive techos que se caían, por autos que estaban flotando en el agua. Realmente lo que se está viviendo en Londres es algo que se acopla a lo que se vivió ya días atrás en otros países, como digo, Bélgica, Luxemburgo, Países Bajos. Algo que tiene que ver claramente con la crisis ambiental. Inclusive desde la Agencia de Medio Ambiente de Londres tuvieron que brindar distintas alertas a causa de las inundaciones que tanto daño están haciendo allí. Bueno, vemos las imágenes y sabemos de qué se trata. Estamos viendo las imágenes, como bien decía Martín, mientras aquí, y hoy vamos a estar hablando en minutos con Eduardo Spiaggi sobre este tema, mientras aquí tenemos la bajante histórica de los cursos de agua, entre otras cosas, por la ausencia de lluvia. Así tenemos en Londres inundaciones por lluvia, ¿no? Sí, es algo que, como digo, no solo sucede en Londres, sino en toda Europa. Obviamente las autoridades señalan, por lo menos las que son más coherentes, que esto es por el cambio climático y por esa necesidad de ayudar a la tierra, y también por esa negación de que algunos no lo hacen, y bueno, las consecuencias están a la vista. Estamos preparando con la producción un programa sobre las catástrofes ambientales de estos últimos meses que hay en todos lados, y que nos relata certeramente que la crisis climática ya está con nosotros. Gracias, Martín. Primera luz del semáforo, la mala noticia de la semana. Nos vamos a un corte, no se vaya, porque me voy a la otra parte del estudio y me acomodo, porque ya me está esperando Leonel Méndez para hablar hoy de la responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros y los empresarios en la gestión de los residuos. La democracia se construye desde el diálogo y la participación. Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe. Cuidamos el ambiente recuperando. Donde otros ven basura, nosotros vemos oportunidades. Integral Reciclados. Trabajo del presente con la responsabilidad del futuro. Integral Reciclados. Gobernador Menchaca 7200. Santa Fe. Teléfono 3425 13 52 18. Anfestram, la mutual de los trabajadores municipales y comunales de la provincia de Santa Fe. Anfestram, tu mutual más cerca. Segundo bloque del programa, nos vinimos a esta parte, a este rincón del estudio, porque como cada programa tenemos los micros, los amigos, que una vez por mes vienen a visitarnos, y es el turno hoy de Leonel Méndez, este reciclador, o como él mismo le dice a los recicladores, a los que juntan los residuos que luego se van a transformar en algo útil, esos héroes anónimos que tenemos y que no reconocemos, para hablar un poco de cómo hacemos nosotros, cómo hacen los estados, cómo hacen las empresas, ese triángulo que decimos siempre debe existir para ser más amigable con nuestro entorno. Leonel, gracias por venir. ¿Cómo estamos? Muy bien, muy bien. Muy feliz de poder abrir las puertas estos 10, 12 minutos con vos y hablar un poco de los temas cotidianos que no siempre nos detenemos a pensar, ¿no? Sí, correcto, correcto. El tema de cuando charlábamos, la responsabilidad del generador. Que parece simple
y parece un par de frases, la responsabilidad del generador habla claramente que a veces, arrancando por el tema, por nuestras casas, si razonamos la responsabilidad que tenemos como ciudadano, como hogar, la responsabilidad del generador de los residuos. Todos generamos desechos, Todos. podemos transformarlos en basura o en residuos. Correcto, correcto, como tal. Cuando razonamos que en nuestra casa la responsabilidad de inmediato nos lleva a cómo lo tratamos en la forma primaria. ¿Y cómo lo tratamos primariamente? Separando, dividiendo entre basura y residuo. Es de repetir nuevamente que si juntamos todo junto a la papa, eso se transforma en basura porque es inseparable. Claro. Aquellos hogares que replantean, que trabajan la separación, eso es muy importante porque habla de la actividad primaria respecto al reciclado. Nosotros hoy estamos dividiendo, yo siempre lo digo, es una cuestión personal, no obligo a que todos piensen igual, pero en una división muy precaria. Tiene la ciudad de Santa Fe, húmedo y seco y nada más. Pero podríamos, supongamos, ya vamos a abordar en algún programa este tema, pero no es tan difícil tener una compostera en casa, aunque no tengas espacio. Entonces ya sacamos la cáscara de huevo, la yerba, la cáscara de la papa y generamos menos residuos, ¿no? Menos basura. Y además después lo húmedo y además después lo seco. Digo, pasa por una responsabilidad individual. Pasa por una responsabilidad individual que, como para asumir esa responsabilidad, primero tenemos que razonarla, racionalizarla en nuestra casa. Porque una vez que entras a separar te das cuenta de lo que consumís porque visualizás. Ves el volumen. Claro. Nos pasa como en todo aspecto de la vida que cuando vemos algo y lo entramos a razonar es sí, y les va a pasar a muchos, pucha, ¿cuánto que consumimos? Cuando repensás cuánto que consumís, cuando vayamos a comprar, tenemos otra lógica de un poquito a ver cómo reducimos. Y esta cuestión es replicada en muchas casas, muchas personas, tiene un impacto que es muy grande. Que es nada más y nada menos que todo ese cúmulo genera la responsabilidad del generador. Nosotros como ciudadanos tenemos una responsabilidad primaria en lo que es la separación, la forma que consumimos y en velar que los residuos se gestionen de la forma correcta hacia afuera. Pero no termina ahí. Después no termina, me la saco a la calle y lo dejo a ver qué es lo que pasa. Me parece que como tal tenemos que velar. De hecho hay muchos países del llamado primer mundo que gestionan de forma correcta, donde hay un esquema público-privado con un código de barra. Estamos lejos, pero indudablemente hay que mirar estas cuestiones que arranca por un montón de responsabilidades del consumo, el hogar. Y otra cosa que es muy importante a destacar en todo esto es la responsabilidad del generador en el caso de las empresas. Claro. Estamos atrasados, más que en las casas todavía. A veces creo que los empresarios ven como un costo colocar a una persona que se pare, haga de forma correcta. En estas cuestiones creo que hay que invitar al empresariado a que gestione de forma correcta. ¿Qué es gestionar? Claro y simplemente que no mezclen todo, que se ocupen de llevarlo a alguna institución separado para que eso se reinserte, se reindustrialice. Viene un nuevo formato en el cual se le va a pedir cuentas a las empresas en el siglo XXI de qué hacen. La sustentabilidad no es solamente una palabra, es un hecho y se va a aplicar también en el mercado. Por eso las pymes, las pequeñas, tienen que pensar que todo aquel que es generador de un desecho tiene que pensar en la mayor forma posible de reinsertarlo, reciclarlo. Porque hay una responsabilidad como empresa, como pyme, como ciudadano de generar. Arranca por nosotros la primera responsabilidad y tenemos que hacernos cargo. Vos tenés una cosmovisión, una concepción cooperativa, pero a su vez sos responsables de una empresa, una pequeña y mediana empresa santafesina, por lo tanto estás en contacto tanto con cooperativistas como con empresarios. ¿Hay idea de esto en tus colegas empresarios? ¿Hay una idea de lo que hay que hacer? ¿Hay una preocupación de lo que hay que hacer con los residuos? Muy buena pregunta. La verdad que ahora estamos trabajando con algunas empresas, hemos generado a través de una gran empresa local que envasa cervezas, damos la posibilidad, hay una visión de algunos empresarios de entender la sustentabilidad como una responsabilidad empresaria. Y siempre les explico a algunos empresarios que aunque no lo pensemos de ese lado, porque a veces no quieren invertir en 4 horas en una persona que haga esa gestión y no se dan cuenta de los beneficios que tienen para sí en su familia, en el ambiente y hasta marketineramente. El mundo nuevo exige estas cuestiones, la responsabilidad, pero cuesta mucho que lo entiendan. Me parece que pasa por ahí, ¿no? Generalmente cuando se piensa eso se dice, bueno, lo hago para el otro. O lo hago para el futuro. Es cierto, pero también lo haces para vos, para tus hijos y para el presente.
La tranquilidad de hacer lo correcto no tiene precio, tiene valor. De acostarse a dormir, me parece, en nuestras casas, en nuestra empresa, de saber que uno dejó todo en pos de que nuestro planeta viva mejor y también nosotros mismos. Eso que vos planteás desde la responsabilidad empresarial, se me ocurre que tiene dos momentos. La separación por un lado, como decías hoy, y el tratamiento luego, que también es una responsabilidad empresarial, ¿no? Correcto, que el tratamiento verdaderamente tiene mucha responsabilidad, la separación y el tratamiento de lo que se pueda hacer según lo que le corra. En estas cuestiones me parece loco, pero tienen que tener un plan de inversión en estas cuestiones. Lo digo porque por ahí me llama, me consulta, y también hay mucha gente que tiene ganas, pymes, empresas que tiene ganas y no sabe cómo. Hemos descubierto que tiene ganas y no sabe cómo arrancar, a quién se lo doy, a qué cooperativa, hay un montón de instituciones, o generar un circuito de recolección y demás. Siempre digo, no, esto es la trazabilidad, por ponerlo, este es el final. No le dejemos al final de la trazabilidad de los residuos a las cooperativas, al Estado, con todas sus falencias de todo tipo que indudablemente. La solución arranca desde acá, desde el momento que lo generamos. Esto es la trazabilidad de los materiales. Hay un montón. La solución arranca desde acá. Todos formamos parte de esta gran cadena que intentamos que sea la economía circular. Ahora, vos hablabas de las empresas tienen que tener un fondo de inversión para este tema, y alguien dirá del otro lado, no se puede, apenas alcanzan para sobrevivir, estamos en épocas de pandemia. Hay ejemplos, esto lo aprendí porque me lo decías vos antes de salir al aire, pero hay países como Finlandia, como Suecia, que tienen pensado esto, y hay una manera también de retribución económica para la empresa. Por supuesto, esas cuestiones tienen porque en otros países, que imagino que tienen otra renta, sí, se pagan muchos impuestos por la generación de los residuos para que sea viable la trazabilidad económica de reinsertarlo, reciclarlo. Bien. En estas cuestiones hay desde cooperativas o ciudadanos que son trabajadores ecológicos. Entonces yo genero y a través de un código yo tengo un código de barra propio, mi empresa. Saco afuera, la persona que levanta o que me recolecta pasa el código de barra y a fin de mes se acredita la relación de impuesto que yo pagué como ciudadano por la gestión de los residuos. Esa persona cobra en un circuito armado y por supuesto él reintroduce, recicla todo lo que se puede, por eso tienen un sistema que funciona, donde yo pago mis impuestos de forma correcta por la generación, otro cobra, se esmera, ya se deforma. Es todo un circuito que funciona. La verdad que... Estaba pensando, ¿no? Un recuperador de los nuestros con un escáner pasando... Claro, así como suena de extraño, existe. Pero sucede. Y es totalmente viable. Solamente yo creo que hoy tenemos una gran masa de trabajadores ecológicos que hay que buscar el formato para generar la trazabilidad de principio a fin, para que todos estén incluidos en esta trazabilidad. Tenemos un problema de generación de residuos y contaminación y falta de reciclado que está claramente visible. Y tenemos un montón de personas que viven de esto que tenemos que reconocer y mejorar su ingreso. Son emprendimientos públicos-privados estos, Públicos, ¿no? privados. Son mixtos. Son mixtos para que me parece que es lo más viable en estas cuestiones. Bueno, está bueno. Ojalá sirva como ejemplo, ¿no? Y que, no digo mañana, pero que de acá a un futuro lo más cercano posible podamos tener al menos esa concepción en la cabeza, ¿no? Que es lo que nos hace falta. Soy un optimista empedernido. Alguien me dijo ayer, soy un optimista que creo que a veces los cambios y la pandemia aceleró todo esto y que pensemos como consumimos ya es un hecho en sí. Gracias, Leonel, como siempre, agradezco muy lindo. Siempre esta oportunidad y bueno, es un gusto. Muy interesante, como siempre, Leonel Méndez, una vez por mes viene a hablarnos de esto que... Yo insisto con esto, tiene que hacernos pensar, sin lugar a dudas, los medios de comunicación, los programas de radio, de televisión, la prensa en general, uno de sus objetivos es esto, hacernos pensar juntos, buscar maneras, pero en nuestro caso además debe hacernos actuar. No solo pensar, sino también actuar, y de eso se trata. En el otro rincón del estudio está Martín Fernández. Segunda luz del semáforo, se prende la luz amarilla, la que nos dice que hay que estar muy atentos. Un interesante proyecto nos va a contar Martín en la segunda luz del semáforo. Hay un proyecto, una iniciativa, un estudio que marca que el 90% de los argentinos, es decir,
9 de cada 10 argentinos, por lo menos encuestados, dicen que si no se cuida el medio ambiente van a aumentar los problemas de salud. Por lo menos esto quedó explícito en un informe que realizaron desde la Fundación Vida Silvestre. El interés por el medio ambiente y por cuidar nuestra única casa, como decimos en este programa, es mayor, por ejemplo, en mujeres y en jóvenes de entre 16 y 23 años. Como siempre remarcamos, los jóvenes, uno de los estándares de esta lucha contra el cambio climático. Y hoy esta noticia de esta encuesta está en la luz amarilla porque obviamente entendemos que es algo que sucede, que es algo que aparece el compromiso para cuidar a nuestro planeta Tierra, pero bueno, son solamente algunas señales. Seguramente lo que tiene que venir ahora es accionar, porque así como entendemos, como decíamos en la luz roja, que el cambio climático ya está entre nosotros, y cuando vemos las consecuencias que tiene el cambio climático, las graves inundaciones, sequías, bajante del Paraná, como también hablamos en este programa, también entendemos que así como el cambio climático está entre nosotros, somos nosotros y nosotras los que debemos poner ahí el pie sobre el cañón para estar en esta lucha. Ahora vamos a continuar con el programa el día de hoy, sigue Ricardo como de costumbre, y próximamente venimos con una muy buena noticia en la luz verde del día de hoy. Martín recién en la luz amarilla nos hablaba de esta interesante noticia, ¿no? El 90% de los argentinos piensan, por ahora piensan, habrá que ver cuándo comenzamos a actuar, que si no cuidamos el ambiente, si no cambiamos nuestra manera de relacionarnos con el ambiente, van a aumentarse los problemas de salud. Bueno, es una buena noticia saber que al menos está en la agenda, ¿no? En la agenda y en la preocupación de nuestra gente. En la agenda está desde hace ya un tiempo el tema de la bajante de los cursos de agua de los ríos. No solo del Paraná, nosotros hablamos del Paraná porque es lo que nos toca, pero diferentes ríos están teniendo muy poco agua en su caudal. Y de hecho, cuando aparece este tema, la primera explicación que surge es, y no llueve. Hay muy poca lluvia, entonces hay muy poco agua en el río. Se nos ocurre que limitar solo a esa explicación es un reduccionismo del tema. Pero por otro lado, habrá que preguntar entonces por qué no llueve. No es una cuestión atávica, mágica, que no llueva. Algo sucede por lo que no llueva. En realidad algo sucede por la cual o no tenemos lluvia y tenemos sequías, o tenemos lluvias impresionantes, fríos que realmente se sufren mucho, calores agobiantes. Bueno, lo que hablamos siempre, ¿no? La crisis climática se ha manifestado de diferentes maneras y ya convive con nosotros. Mire, hoy vivimos la bajante más grande de los últimos 77 años. Hace casi 80 años que el río Paraná, nuestra laguna Setúbal, no tenía tan poca agua como tiene en estos momentos. Pero no solo es el río Paraná, como decíamos al principio, es el río Iguazú, es el río Paraguay, es el Salado. Casi todos los cursos de río están muy bajos, pero excesivamente bajos. En nuestro caso estamos por debajo del nivel del mar, como para que podamos entender de la cuantía del problema que estamos hablando. El año pasado ya vivimos esta bajante, hoy la sufrimos en mayor grado todavía. Una bajante que ya viene desde el Mato Grosso, que viene desde las Amazonas y que la sufrimos río abajo. Ahora, que la sufra el río Paraná es una luz roja muy grande que se nos prende. Primero porque estamos hablando de uno de los ríos más grandes del mundo. Está entre los 4 o 5 ríos más grandes del mundo, el río Paraná. Tiene una cuenca gigantesca y además de este río dependemos, no solo para el consumo de agua, sino para generar energía, para alimentos. Hace un tiempo, la señal Santa Fe, el canal público que tiene la provincia, hizo este informe que vamos a ver ahora y que es muy interesante. En marzo del 2010, participé de una expedición que remontó los ríos Paraná y Paraguay, de Buenos Aires hasta Asunción, llevando a bordo una mezcla inusual de artistas e investigadores científicos y sociales, argentinos, paraguayos y españoles. El recorrido llevó un mes, dedicado a estudiar una parte esencial de esta inmensa cuenca que nace en el Mato Grosso y desemboca en el Río de la Plata, reuniendo aguas desde la cordillera de los Andes hasta el Atlántico. Es el mayor humedal del planeta
es vía de comunicación, fuente de agua potable, de energía y alimentos para más de 40 millones de personas. Es un tramo de un documental muy interesante, sugerimos verlo, se llama La biografía de un río, es muy fácil de encontrarlo en el canal de YouTube. Lo cierto es que del río Paraná dependen 40 millones de habitantes y hoy está en peligro. Ahora, ¿cuánto tiene que ver esta crisis climática y cuánto tiene que ver nuestra relación con la naturaleza, con esta bajante extraordinaria, inédita de nuestro río? Muchas autorizadas hablan de desmonte, agronegocio, represas, como una de las causas de esta bajante histórica del río. Hace un tiempo atrás hablábamos con Sergio Federovisky, que es viceministro de Ambiente de la Nación, y decía que es típicamente un problema multicausal, la bajante del río, donde intervienen varias cosas que confluyen en generar lo que técnicamente se denomina un desastre. Lo que estamos viviendo es desastroso. Llevamos 800 días de bajante histórica del río, 800 días. Nunca duró tanto una sequía. Y decíamos que hay diferentes causas. Los más de 70 represas que existen en Brasil para generar energía, para un consumo desenfrenado, es una de las causas, que además tiene repercusiones en la fauna ictícola de nuestros ríos. Está tan bajo el río que, como vamos a ver ahora en un video casero, en un video de esos que se generan para compartir con amigos, se está pescando a mano, con palo y hasta con rifle. Tan bajo el río que van y pescan a palazos o tirándole con un rifle. Está tan bajo que pescan hasta con la mano. Miren. Bueno, acá estamos caminando en las correderas del Campo Grande. Vamos en busca de un surubí que vimos que está varado. Acá vamos con Jesús. Ahí lo tenemos adelante. Ahí lo tenemos adelante, está varado el surubí. Pegale un palo, Jesús. Porque está vivazo, está. ¿Mirá? Si nomás pescamos nosotros, eso recién llegamos al puesto. Uno. A la bolsa. Jesús. A ver, guarda la chuza, Jesús. ¿Mirá? ¿Eh? Bueno, así estamos, Nos vamos a quedar sin peces, pero no es una apreciación que no tenga fundamento. Investigadores de la Universidad Nacional del Nordeste expresaron esta preocupación, hicieron unos censos y los últimos censos que se hicieron entre la represa Yacyretá y la Unión de los Ríos Paraná y Paraguay ya demostraron muy pocos ejemplares de peces jóvenes. Estamos conectados con un amigo de hace ya mucho tiempo. Él sabe y mucho del tema, es médico veterinario, magíster en ciencias de agroecología, es docente universitario, vive en la ciudad de Rosario. Lo saludo, le doy las buenas noches y le agradezco este tiempo a Eduardo Spiaggi. ¿Cómo va, Eduardo? Hola, ¿cómo están? Un gustazo poder comunicarnos con vos para hablar de este tema. Yo decía que se habla de la causa de las bajantes de los ríos, que la única causa es la faltante de lluvias. Es una causa, pero no es la única, ¿no? No, claro. Yo escuchaba los breves informes así con los videos que presentabas y
A ver, el cambio climático está presente ya, y el cambio climático es fundamentalmente causa humana, digamos, o causas humanas, y es lo que vos decías, se presenta en forma de eventos extremos. Nos han tocado inundaciones hace 2 o 3 años y ahora nos toca la sequía. Estados Unidos tiene los incendios más grandes de su historia por sequía también y por el extremo calor. En Canadá murió muchísima gente de calor, y no estoy exagerando con lo de murieron de calor. Si uno ve las noticias de Vancouver, esa zona, yo no había visto nunca, hay centros que se llaman centros de refrigeración. No es un bar, no es un shopping center, es un lugar donde tienen aire acondicionado prendido para que la gente vaya a refrescarse. Eso son cosas que nosotros no habíamos visto. Y yo creo que la deforestación de nuestro Chaco y sobre todo del Amazonas tienen una parte importante de factor de importancia en esto, digamos. Está muy conocido la función de los bosques, digamos. Los bosques, no es lo mismo un pastizal que un bosque. Un bosque, la biomasa del bosque evapotranspora un montón justamente de vapor que después viaja al océano y se transforma en las nubes que por las distintas corrientes vuelven al Amazonas. Inclusive desde el Amazonas mismo se generan esas nubes. Y eso lo estamos afectando a tasas nunca vistas, porque eso es lo que está pasando con el Amazonas. Algunos investigadores hablan de lo que se llaman puntos de no retorno, porque vos podés tocar un ecosistema, sacarle una partecita, afectarlo, pero no afectar su funcionamiento global. Pero llega un momento en que vos le cambiaste tanto la estructura a ese ecosistema que ese ecosistema deja de prestar los servicios ambientales que prestó hasta ese momento. Eso me parece que lo tenemos que ver, ¿no? Me parece que eso está pasando y eso afecta después, claro, la pesca, la fauna y la provisión de agua potable, ¿no? Estamos hablando del principal servicio ambiental que nos presta el río, que es el agua. O sea que yo creo que estamos en un punto estamos con un problema en ese sentido, varios problemas, y creo que, como vos decías, hay mayor conciencia, pero me parece que falta todavía para torcer el rumbo, para generar políticas públicas que empiecen a orientar el desarrollo hacia otro lado. Es que suponemos que el agua está asegurada si yo me levanto, voy a la cocina y abro el grifo y ya está, como si fuera una cuestión mágica. Hay todo un proceso previo para que cuando yo abra el grifo llegue ese agua, ¿no? No, y aparte de ese proceso, pensemos que acá se confía en el enorme poder de dilución que tiene la masa hídrica del río Paraná. Eso está muy disminuido ahora, ¿no? Claro. Y, por ejemplo, las tomas de agua de Rosario están abajo de todo el cordón industrial. O sea que eso yo creo que es grave. Y bueno, y ayer justo salía en La Capital una nota de un periodista que hablaba de no tenemos planta de tratamiento cloacal en Rosario. Claro. Eso es una cosa demencial. Demencial. Yo me acuerdo cuando se privatizó la empresa de aguas, en el contrato que se le dio figuraba armar una planta de tratamiento al año número 30, cuando terminaba la concesión. Ese es el diseño que hacen nuestros políticos. No quiero meter a todos en la misma bolsa, ¿no? Bueno, no son todos lo mismo. Pero hoy ya llevamos, no sé cuánto, de que volvió al Estado la empresa de aguas y no tenemos planta de tratamiento. Por eso te digo me parece que hay que... Está bien que si esto es preocupación de muchos, y yo lo asimilo al tema, creo que ya lo hablamos con vos, de las quemas del 2008. Sí. Las quemas del 2008 nos preocuparon, nos molestaron, pero casi nadie salió a la calle. Con estas quemas del 2020, miles de personas, la mayoría jóvenes, salieron a la calle. Yo creo que eso es positivo, eso está cambiando. Quizás que necesitemos más gente pidiendo y exigiendo y militando algunos cambios.
Eduardo, hablaste de la deforestación como una de las causas de las bajantes del río, no la única, pero una de las causas. Sí. Ya tenemos deforestación, crisis climática. ¿Qué otras acciones de las manos del hombre influyen para que hoy tengamos esta bajante histórica? Bueno, no, yo creo que la principal es la deforestación, porque de la deforestación después el ciclo hidrológico de la lluvia depende de las masas boscosas. O sea que si sacamos masa boscosa vamos a afectar el ciclo hidrológico, eso está más que claro. Después hay un montón de factores que coadyuvan, digamos. Yo creo que el modelo del agronegocio, bueno, ¿qué significa este modelo? Significa mayor deforestación. O sea, tanto en Brasil como en Argentina, el avance de la soja ha sido los últimos años sobre bosques. O sea que es un círculo ahí que tenemos, que además es una trampa. Por eso es una trampa, porque el Estado, por lo menos el Estado argentino, recauda retenciones que usa para pagar una deuda externa, y ese es otro círculo vicioso que nos vuelve a exigir más recursos naturales para pagar esa deuda, digamos. Yo creo que en eso tenemos que también plantearnos qué tipo de desarrollo. Yo, mira, ahora leía que se están refuncionalizando y restableciendo líneas férreas. Yo estoy aplaudiendo ese proceso. Ahora licitan rieles de los durmientes de madera y para eso van a usar bosque nativo. Claro. Yo creo que eso es espero que se haya cambiado eso. Yo lo leí en un par de medios y me pareció, no lo podía creer. Entonces tenemos que revisar nuestro modelo de desarrollo, y eso cuesta, porque algunas cosas son incómodas, son la famosa verdad incómoda que planteaba acá. Y implica que revisemos nuestras pautas de consumo. Y sobre todo los que más tienen, y de ahí para abajo. Y no sé cuánta gente está dispuesta a revisar sus pautas de consumo, a ser más responsable en el uso del agua, en el uso del combustible, en el uso de los vehículos, en su la cantidad de plástico que usamos en cada casa. Y eso en general se acelera si hay buenas políticas públicas. Dejarlo liberado a que cada uno haga lo que le parezca, me parece que también es complicado. La última por mi parte, ¿las represas tienen también relación directa con esta baja de agua aquí, al menos en nuestra zona, río abajo? Sí, claro. Bueno, pero esto llueve menos, las represas también tienen menos agua, pero hay una cosa que hay que prestar atención, ¿no? Supongamos que empieza a llover. Todos los cursos de agua secos, los perfiles de agua, las napas y las represas, hasta que todo eso vuelva a recuperar niveles, tenemos, en caso de que vuelva a llover y a normalizarse algún tipo de régimen de lluvias, que no sabemos tampoco, porque creo que estamos en una etapa de gran incertidumbre. La pandemia nos pone también, me parece, que ante esa situación de incertidumbre. Entonces yo creo que no sabemos. Yo creo que las represas claramente en esta situación frenan la llegada de aguas abajo, eso está claro. Eduardo, como siempre, agradecido por este contacto. Un abrazo muy, pero muy grande. Muchas gracias, un gusto y a sus órdenes. Gracias a vos. Eduardo Spiaggi, él es magíster en agroecología, es docente universitario, es médico veterinario, es una persona que siempre ha estado muy preocupada y ocupada con este tema y nos ayudó a pensar un poco también lo de la bajante. Me quedo con algunas cosas. También nosotros tenemos que pensar si estamos en condiciones y dispuestos a cambiar en parte nuestra vida. Con esta idea, con esta pregunta movilizadora, seguramente nos vamos a un corte, ya volvemos. No te quedes con las ganas de viajar. Ya tenemos opciones. En septiembre nos vamos a Catamarca y hacemos la ruta del adobe. También viajamos a Merlo. Conocé todas las opciones en nuestra web www.marcelojimenez.tour.ar o escribinos por WhatsApp 342-448-5325. Marcelo Jiménez Turismo. El placer como destino. La democracia se construye desde el diálogo y la participación. Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe.
Trabajamos por un mundo mejor. FIP Gráfica. Imprimimos con tintas ecológicas. FIP Gráfica. Gigantografías, carteles, ploteados. Teléfono 342-4050-011. Seguinos en las redes. FIP Gráfica. Un mundo de gráfica diferente. ADUL, Asociación Docentes de la Universidad Nacional del Litoral. En la lucha por salarios dignos, jubilación móvil y una universidad democrática, pluralista, científica y al servicio del pueblo. ADUL, Pasaje Martínez, 2683. Logramos, a pesar de tiempos tan particulares, avanzar en consolidar una institución de puertas abiertas con un consejo más abierto, más transparente y más participativo. Mirá todo lo que hicimos en www.consejosantafe.gov.ar. Decíamos cuando comenzaba el programa que mañana es el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, algo que nos invita a que todos los seres humanos del planeta el mismo día pensemos, accionemos, actuemos sobre un mismo tópico. Está bueno. Y eso fue lo que hablábamos con la producción y lo que invitó a Lucía, a quien la saludo, le digo buenas noches. ¿Cómo va, Lucy? Muy bien. A traer el recomendado de hoy. Está vinculado con esto, ¿no? De hecho, para que lo vean mañana directamente, lo pueden encontrar por YouTube. Se llama Las Comunidades Collas en Argentina. Va a ser en los Andes argentinos, donde mujeres y hombres van a básicamente luchar por preservar las tradiciones. Y este documental nos va a dar a conocer la historia de 3 mujeres que, a pesar de que viven en pueblos cercanos, es en la puna semidesértica andina donde realmente se sienten en casa. Así que, bueno, allí van a trabajar con otras mujeres collas para tener más oportunidades dentro de la comunidad, más que nada porque los hombres se ausentan durante meses y semanas por una cuestión laboral. Así que es un documental hermoso donde nos invita también a conocer a estas mujeres fuertes que preservan la tierra y las tradiciones. Muy bien, y como hacemos siempre, ¿vemos un tramo? Dale, por favor. Vemos un tramo y lo invitamos a que puedan verlo. 100 kilómetros por la quebrada hasta Abrapampa. María tiene una cita. La cooperativa de la Puna, la Red Puna, se reúne todos los meses. María trabaja para la organización. Las mujeres collas se han unido y fundaron la cooperativa. Comercian sus artesanías. Para que puedan comprar la lana, la cooperativa les da microcréditos a las mujeres. Después, Red Puna vende los productos a precios justos a tiendas de todo el país. 1000 familias aborígenes viven de la cooperativa. El ingreso les permite quedarse en sus pueblos del altiplano. Tejer e hilar es la antigua artesanía de los collas que sobre todo practican las mujeres. María se lo enseñó a sus hijos. Quiere cambiar los viejos estereotipos sociales. Muy bien, repetimos entonces, Lucy, ¿cómo hacemos para verlo? Las Comunidades Collas en Argentina lo pueden ver en YouTube y bueno, espero lo vean porque mañana es el día, así que Las Comunidades Collas en Argentina. Bueno, véalo hoy, véalo mañana, véalo pasado si quiere. Cuando yo lo digo. Bueno, mañana, dice Lucy que mañana, pero véalo que sería una manera también, ¿no? Desde las ciudades, desde las urbes, poder unirnos a este Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Totalmente. No te vayas, Lucy, que ya vengo, ¿eh? Lo voy a ver mañana. ¿Lo vas a ver mañana? Lo voy a ver mañana, sí, no hoy. duda. ¿No podés verlo hoy? No. ¿Estás ocupado? Mañana. ¿Sí? Bien, bueno. Miralo mañana entonces, pero presentame la buena noticia de la semana, por favor. Hasta incluso diría que puedo llegar a hacerle una oferta en esta luz verde del día de hoy. Porque por lo menos lo que sucede en Francia es que el gobierno de Francia, el gobierno de Emmanuel Macron, ofrece 1.500 euros a cambio de que las personas cambien sus autos viejos por bicicletas eléctricas. 1.500 euros, estamos hablando de aproximadamente 170.000 pesos argentinos. Es mucha plata. Es muchísima plata. Para nosotros. Para nosotros, que te ofrece el gobierno francés para que cambies tu auto y te compres una bicicleta eléctrica, por lo menos así en Francia, en un anuncio que hizo el presidente
Emmanuel Macron, días después de que se aprobara la ley climática, que la presentábamos en unas luces que traíamos en programas anteriores, una ley climática que recordábamos, tenías algunos sinsabores, algunos que decían nada hace falta. Bueno, es una ley climática que, entre otras cosas, propició que se pueda hacer esto. Y además de los 1.500 euros, Ricardo, esa cifra se puede elevar, por ejemplo, a 250.000 pesos argentinos. ¿Por qué? Porque en Francia Macron también ofrece un bono de 1.000 euros para que se pueda cargar esta bicicleta eléctrica que uno se compra, porque obviamente hay que enchufarla. Claro. De servicio. Bueno, aparte de los 1.500 euros que te dan 1.000 euros más para que puedas cargarla, y es una iniciativa muy interesante que va a favor de las medidas medioambientales que por lo menos apunta Francia a implementar durante los próximos años. Que es muy interesante porque, como bien decía Martín, estamos hablando de autos viejos, allí en Francia, que emanan gases y contaminan, y que la cambias por una bici eléctrica que no emanaría gases. De ahí viene el proyecto, ¿no? La necesidad de contribuir para que la crisis climática no se profundice. Así es, Ricardo. Buena noticia, la tenía que hacer en Francia, ¿no? Pero buena noticia. ¿Cuánto sale un pasaje a Francia? No, ¿qué? ¿Te vas a llevar el auto hasta Francia, el auto viejo? ¿Quién dice? Capaz que te sale más barato que comprarte uno nuevo acá. Pero bueno. Gracias, Martín. Por hasta favor, la Ricardo, semana que viene, Digo hasta la semana que viene porque ya casi estamos terminando, nos estamos yendo con un tema musical, ¿no? Exactamente, hoy nos vamos escuchando la voz de Susana Baca con una canción que es un cover de Natalia Lafourcade que se llama Hasta la Raíz. Así que bueno, Susana Baca es una compositora, investigadora musical, ganó 3 Latin Grammy y además es clave, es una figura clave para el folclore latinoamericano. Tiene una voz hermosa y espero, disfruten muchísimo de esta canción. Es peruana, ¿no? Peruana, exactamente. Es peruana, es una educadora peruana además. Y la versión que trajo Lucy es realmente preciosísima. El tema es muy conocido por Natalia Lafourcade, pero véanla y escúchenla porque es muy, pero muy lindo. ¿Con esto nos estamos yendo? Nos vamos. Nos vamos, pero solo por 7 días. Si a usted le parece bien, nos reencontramos la semana que viene. Gracias por todo. Sigo cruzando ríos, andando selvas, amando el sol. Cada día sigo sacando espinas de lo profundo del corazón. En la noche sigo encendiendo sueños para limpiar con el humo sagrado cada recuerdo. Cuando escribo tu nombre en la arena blanca con fondo azul, cuando miro al cielo en la forma cruel de una nube gris, aparezcas tú. Una tarde subo una alta loma, mire el pasado, sabrás que no te he olvidado. Yo te llevo dentro hasta la raíz y por más que crezca vas a estar aquí. Aunque yo me oculte tras la montaña y encuentre un campo lleno de caña, no habrá manera, mi rayo de luna, que tú te vayas.